Bolivia necesita apertura comercial para incrementar el flujo del turismo y de las inversiones extranjeras. En ese sentido, nuestro gobierno ha tomado la determinación de eliminar visas para el ingreso de ciudadanos de dos países que son muy importantes, que siempre han contribuido grandemente al desarrollo del turismo y de las inversiones en todas las regiones de Bolivia. En especial, estas dos determinaciones beneficiarán directamente a departamentos como el Beni, que necesita y recibe con tanto afecto al turismo internacional. Ceballos, abogado de la exfuncionaria del Banco Unión que denunció el desfalco millonario en la entidad financiera estatal, Mariela Valdés. En esta jornada afirmó que se espera la instalación de una audiencia, donde la defensa de Mariela pedirá a la justicia la libertad plena y simple. La Fiscalía no ha avanzado en la investigación. Lo único que se ha remitido es ampliar imputaciones. ¿Para qué? Para alargar esta etapa preparatoria. Ahora lo que se está pidiendo es el levantamiento de la detención domiciliaria para que ella se pueda defender en libertad. Por su parte, Valdés afirmó que solo pide que el juez sea justo y se levante la detención domiciliaria. Lo que estoy pidiendo a la justicia simplemente es que me den la oportunidad de empezar de nuevo mi vida profesional, de que me den la posibilidad de levantarme el arresto, darme libertad pura y simple, porque soy una persona totalmente inocente. Necesito rehacer mi vida, necesito salir adelante, afirmó Mariela Valdés, quien mencionó tener fe en que el gobierno transitorio hará justicia. Necesito rehacer mi vida definitivamente. Como le digo, se han truncado 24 años de banca que yo tenía y necesito salir adelante, ¿no? Y pienso y tengo mucha fe en que este gobierno ahora va a hacer justicia. Entonces yo estoy confiando en este gobierno, estoy confiando en que los operadores de justicia van a alinearse a lo que realmente es, como su nombre lo dice, justicia. Ceballos afirmó que Valdés no podría atender las enfermedades que padece, debido a que tendría que solicitar permiso para continuar con sus tratamientos. También afirmó que se pedirá una auditoría jurídica en el caso Banco Unión para que se sancione a las autoridades judiciales que persiguieron a Mariela Valdés. Se tiene que investigar a todos estos fiscales que se han dado a la tarea de perseguir a la señora Valdés. La señora Valdés podría haber participado de este proceso penal y de este acto investigativo como testigo, porque ella era la que ha denunciado. Se va a pedir una auditoría jurídica y se va a acudir ante las nuevas autoridades que están formando parte de este gobierno. Recordemos que cerca a un año atrás, la jueza Claudia Castro determinó la detención domiciliaria para Mariela Valdés, exfuncionaria del Banco Unión, que denunció el desfalco de 37,6 millones de bolivianos en esta entidad bancaria y que fue encarcelada por ese caso. Entre tanto, la audiencia de esta jornada fue suspendida para la tarde de este miércoles 11 de diciembre a las 18:30. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, afirmó que su sector conminó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a poder aprobar la Ley de Garantías. A su vez dio a conocer que se debe de respetar los plazos y que los parlamentarios tendrían una obligación moral. Nosotros ya hemos emitido una conminatoria a quien por sucesión inmediata ha asumido la presidencia, que es el senador Pedro Montes. Él viene del sector obrero minero y hemos mandado una conminatoria de que inmediatamente en primera instancia en la Cámara de Senadores tenga que aprobarse, porque ahí ya no se discute. Afirmó que existe persecución a dirigentes y recordó que es el pueblo quien puso a estas autoridades en ese lugar y que por los muertos que se suscitaron en los conflictos se debe de aprobar la norma. Desde el gobierno transitorio vengan a decirnos de que tienen todas las garantías, que no vamos a hacer persecución, cuando sí lo están haciendo, Por lo tanto, esa ley tiene que promulgarse de manera inmediata y tiene sus plazos. Si no se lo hace en 10 días, bueno, la presidenta del Senado está en la obligación moral, responsable con su pueblo, de poder promulgar.
Cabe recordar que la ley fue aprobada en grande y en detalle en la Cámara de Diputados. Lo que procede es la aprobación en la Cámara de Senadores, posteriormente dirigirla a la Presidenta del Estado, la cual tendría un plazo de 10 días para su promulgación. De los Andes ahora luce sus mejores galas ante el mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura escribió la festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder en la ciudad de La Paz en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bolivia, muchas felicitaciones. Aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar el saludo fraterno de todo el pueblo boliviano. La noticia se dio a conocer en la 14ª reunión del Comité Intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que se celebra desde el lunes 9 hasta el sábado 14 en Bogotá. Acompañado de este evento, en la capital colombiana se encuentra una comisión boliviana liderada por la ministra de Cultura, Marta Yucra. Junto con ella están representantes de la Alcaldía de La Paz, folcloristas, investigadores e historiadores. Jesús del Gran Poder, tradición que se repite desde el 1923 a la fecha. A esta festividad tradicional se suma la comunidad de miles de artesanos que trabajan los trajes y joyas, siendo ellos los creadores de nueva tendencia en moda cada año. Antes de la lectura de la declaratoria se presentó un video que resume la historia de la festividad y después ingresó al encuentro un grupo de morenada, el baile más representativo. Esta solicitud empezó su peregrinaje años atrás. En abril del 2017 se hizo llegar la carpeta de la fiesta paceña a la UNESCO en París, Francia. La fiesta mayor de los Andes del 2020 será el sábado 6 de junio. Aproximadamente 40.000 bailarines participan anualmente de este encuentro que une la devoción y la fe religiosa en la ciudad de La Paz. Ahora esta festividad estará ante los ojos del mundo. Del Ejército, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros Lara, y de la Armada Boliviana, Palmiro Gonzalo Jarjuy Rada, deslindaron responsabilidades por la tardía reacción de los efectivos militares durante la crisis social de octubre y noviembre, y acusaron al excomandante general de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, de haber esperado hasta el último momento para movilizar a los militares durante la convulsión social que sacudía al país. Ellos aducen toda responsabilidad al excomandante de las Fuerzas Armadas, presentan para eso un organigrama, presentan unos memoriales y se basan en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que la responsabilidad neta para que pueda salir a las calles la tenía el general Williams Calimán y ellos no tenían ninguna responsabilidad. Entonces le echan la culpa, en palabras fáciles, todo a Williams Calimán. Calimán aseguró la semana pasada que no incumplió sus deberes y que solo siguió de manera estricta los procedimientos, entre ellos la declaratoria de la policía de que había sido rebasada. Bueno, el siguiente paso es que se vengan a declarar algunos del entorno del alto mando militar, hacer la respectiva citación al general Williams Calimán, que se va a realizar seguramente entre hoy o mañana, y asimismo pues que él se apersone. En caso que no se apersone, se sacará su debido mandamiento de aprehensión como corresponde. El 10 de noviembre, luego de la renuncia de Evo Morales, Calimán quedó al mando, pero no dio ninguna instrucción de apoyar a la policía, pese a los ataques vandálicos que se registraron por parte de grupos violentos. Según miembros de su Estado Mayor, Calimán se mantuvo fiel a Evo Morales hasta después de su renuncia y mantenía contacto con él. Entonces el general Calimán no salió cumpliendo la ley, salió amenazado, coaccionado por su alto mando militar, que han sido los patriotas, su Estado Mayor del comando en jefe, son generales que han hecho patria y es por eso que sale. Entonces por eso hemos pedido esta investigación. La denuncia contra Calimán fue presentada por el abogado y exmilitar Omar Durán. Debería ser su presentación espontánea. Presumo que no está en Bolivia porque ya ha abandonado la casa donde vivía. Él ya hace unas 3 semanas atrás ya se retiró de esa vivienda, no se sabe dónde está. Corresponde netamente no solamente el sello azul, el sello rojo, pero eso se lo verá más adelante. Mientras tanto estamos actuando en forma nacional y posteriormente vamos a acudir también a la Interpol como corresponde.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de masacres ocurridas en Sacaba y Sencata, pide desarmar los grupos armados y además indica que urge una investigación internacional. Son términos que manejan y tendrán que demostrarlos por qué dicen que ha habido una masacre, ¿no? Seguramente agarran y dicen por el término, el uso de la fuerza militar, la fuerza policial, pero son términos que manejan la parte técnica, que en su momento son calificaciones provisionales, que se demuestran que no ha habido masacre. Esa no es una acusación, solamente un informe. La CIDH difundió sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre. Expresa que registró una serie de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre. El gobierno y el Ministerio de la Presidencia en particular considera que este es un informe injusto, que no ha valorado todo lo que ha ocurrido durante los hechos del mes de noviembre. La CIDH además estuvo simplemente presente durante 4 días y de ahí emerge ese informe. Según la comisión, aquellos hechos pueden caracterizarse como masacres, dado el número de personas que perdieron la vida de un mismo modo, tiempo y lugar, que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. No se ha respetado los derechos humanos, se ha coartado la libre expresión, ¿no? Y bueno, yo creo que el mundo entero debe conocer, ¿no?, lo que ha acontecido en el país. El informe detalla que el 15 de noviembre en Sacaba habrían resultado muertas 9 personas. En el caso de Sencata se indica que el 19 de noviembre resultaron 9 personas muertas por impacto de bala. En sus conclusiones al respecto, recomiendan desmantelar los grupos armados particulares del bando que sean, que ejercieron violencia contra la población civil. El análisis que tenga que hacer o el estudio de los derechos humanos en cualquier gobierno, ayer, ahora y mañana, es correcto y se deben hacer. No hay por qué decir que solamente se va a analizar una situación de un gobierno. No, en democracia es para todos. Observa con extrema preocupación que se registró una serie de graves violaciones de derechos humanos. En ese marco, esa entidad recomienda crear un mecanismo de investigación internacional que va a llevar adelante esta investigación para obviamente develar y demostrar lo que nosotros sostenemos con mucha certeza, de que en octubre lo que hemos vivido ha sido un movimiento desestabilizador promovido por las hordas violentas del movimiento socialismo, con el respaldo incluso de células terroristas para poder generar escenarios de confrontación y violencia. También sugiere que el gobierno dé inicio a un proceso nacional de diálogo y reconciliación que permita desactivar las tensiones, hostilidades latentes en la sociedad boliviana. A partir de hoy, La Paz cuenta con papeleros Wi-Fi. Se realizó la instalación de 5 papeleros en el Prado Paceño, informó Mariana Daza, secretaria municipal de la ciudad de La Paz. Esperamos que los vecinos, vecinas y todas las personas que pasan por aquí, porque este es un punto importante, todos, aunque no importa dónde vivamos, pasamos por el Paseo del Prado en algún momento y podemos utilizar este equipamiento. También se instalaron islas verdes que tienen contenedores de residuos diferenciados por colores en distintos puntos del centro paceño. El amarillo se usa para envases, el azul para papel y cartón, tenemos el color plomo para metales y vidrios. Se prevé la instalación de 25 papeleros Wi-Fi, 40 islas verdes, 110 contenedores en total en la urbe para incentivar de esta manera a la población a reciclar la basura. La situación del Chapare. No podemos permitir un Chapare sin policías, fueron las palabras del ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien afirmó que de no retomar la presencia del Estado a esta región, no podría realizarse las próximas elecciones generales. En el Chapare anticipó que el Ejecutivo no apostará por la fuerza, por lo cual afirmó que irán por el diálogo. Si los dirigentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los más radicales, a los narcoterroristas que están incrustados en algunos sindicatos, esto va a generar un problema grave. No van a poder haber elecciones en esos lugares. Murillo también dio a conocer que no existiría la elección de diputados ni senadores en estos lugares, tampoco habría elecciones de alcaldes ni concejales, porque para ello se necesita la presencia policial. Dijo que de no haber seguridad del Estado en esta zona,
no se podría enviar, por ejemplo, a veedores, tampoco boletas de votación para que se llevara adelante los comicios nacionales, los cuales fueron anunciados para los primeros meses del 2020. ¿Cómo podemos llevar elecciones sin presencia del Estado? No van a haber diputados ni senadores de esos lugares. No van a poder haber elecciones de alcaldes ni concejales. Es por eso que el proceso electoral debe seguir y para ello necesitamos pues la presencia policial. Pidió a Andrónico Rodríguez, Feliciano Mamani y Leonardo Loza, dirigentes productores de la hoja de coca del Chapare, hablar con los sindicatos para que permitan el ingreso de las fuerzas del orden. Amablemente a las 6 federaciones, Andrónico, que es el heredero de Evo Morales, hable con sus sindicatos. Feliciano Mamani, dirigente viejo, hable con sus sindicatos. Loza, hable con sus sindicatos. Ustedes no están en el narcoterrorismo, ustedes son dirigentes viejos, los conocemos, nos conocemos. Entonces, queda claro que el gobierno no quiere usar la fuerza, sino quiere usar el dinero. Cabe recordar que los productores de la hoja de coca de esta zona expulsaron a la policía tras la convulsión que se desató tras la renuncia del expresidente Evo Morales Ayma, argumentando que perdieron la confianza en los uniformados, quienes declararon un motín, luego plantearon la renuncia del ex jefe del Estado. El fin de semana, la dirigente cucalera, Segundina Orellana, ratificó que perdieron la confianza en la policía. Los 82 uniformados que fueron destinados al Chapare fueron replegados a Cochabamba. Esto tras la toma de las instalaciones de la policía en este sector. Hugo Domingo Ramos, representante del transporte pesado, dio a conocer en esta jornada que su sector exige la destitución de Marlene Ardaya como presidenta de la Aduana Nacional, autoridad que fue restituida en su cargo recientemente. Ver la molestia que tiene el transporte pesado a nivel nacional a la destitución de esta señora licenciada Marlene Ardaya en los puestos de la aduana. Esta señora ha sido quien ha hecho daño abismal al transporte pesado. Nosotros en un ampliado, bajo un voto resolutivo, hemos pedido la renuncia de esta señora. A su vez, el representante dio a conocer que se pide la nivelación de las facturas y la devolución del 30 a 70. Afirma que el sector se encontraría en su peor momento, por lo que emitieron una carta a la presidenta transitoria y a Nine Áñez y fueron derivados al Ministerio de Economía. Decentemente, el transporte hoy por hoy está en su peor momento. Es por esta razón que todas estas normativas, todas estas leyes tienen que revisarse. A su vez dio a conocer que en un ampliado realizarse los primeros días del mes de enero determinarán medidas a asumir de no darse la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional. Donde tocaremos este punto muy álgido para nuestro sector y la decisión mayoritaria de todos los transportistas ya se ha tomado. Sí o sí la señora Marlene Ardaya debe renunciar de su cargo de la aduana. Beto Astorga, de la plataforma Otra Izquierda es Posible, informó que una comitiva viajará a Argentina la siguiente semana para explicar sobre el fraude electoral comprobado por la Organización de Estados Americanos. A invitación de los residentes bolivianos en aquel país, esta delegación va a realizar un conversatorio con los residentes bolivianos en Argentina y de esta forma vamos a explicar, informar lo que ha ocurrido en los 21 días de paro cívico movilizado en el país. Astorga informó que la delegación está conformada por más de 10 personas, quienes viajarán al vecino país para realizar el conservatorio programado para el 18 de diciembre en Buenos Aires. Y de esta forma vamos a desenmascarar a nivel internacional la tesis de Evo Morales, porque en Bolivia no ha existido ningún golpe de Estado. Lo que ha existido es un fraude comprobado por la Organización de Estados Americanos, y es en ese sentido que el pueblo boliviano se ha levantado contra un gobierno dictatorial que en un inicio ha desconocido el 21F y después ha realizado un fraude descarado. Entre los temas a tratar, explicarán la situación postelectoral de Bolivia y la lucha de las plataformas desde el 21 de febrero del 2016. Además, estamos tomando en cuenta que hay un gobierno hostil en la Argentina que recién se ha posicionado, que está a favor, en este caso, del anterior presidente. Nosotros vamos a ir a desenmascarar todo esto.
federaciones de la prensa a escala nacional presentaron un proyecto de decreto supremo para la reivindicación del trabajo periodístico en el país, con el acceso a la información, respeto a la libertad de expresión e información. Que podría llamarse la recuperación de la libertad de expresión en Bolivia, o en su fin, ya veremos cuál es el nombre que se le da y el número también que se le da a este decreto después de la consideración que exista en el gabinete. Pero este es un pedido que le hace también toda la prensa de Bolivia a este gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez. El documento de 7 artículos establece además que las máximas autoridades de todas las entidades e instituciones públicas del órgano ejecutivo garantizan el acceso a la información a las personas sin distinción de ninguna naturaleza, debiendo establecer en cada entidad e institución los mecanismos adecuados que les permitan la obtención rápida y oportuna de la misma. Nos están devolviendo algo que se había conculcado durante muchos años, por diferentes razones y a través de muchos métodos, para silenciar la voz de los periodistas. El artículo 7 del proyecto establece que el gobierno nacional, para asignar la publicidad estatal a los medios de comunicación, considerará la trayectoria, profesionalismo, ética, compromiso social, a fin de promover una información veraz, oportuna, transparente e imparcial. Y de lograr un documento que realmente hará historia y se junta a una ley como es la ley de imprenta dada en 1925. La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, señaló que los periodistas que en el ejercicio de sus funciones incurran en delitos de imprenta contra los servidores públicos serán sometidos solo al procedimiento establecido por la ley de imprenta y, por el contrario, los servidores públicos que atenten contra la libertad de trabajo o libertad de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria. La sesión 198 de la Cámara de Senadores, en su condición de segunda vicepresidenta, Jeanine Áñez tardó 11 minutos y 20 segundos para proclamarse presidenta del Estado Plurinacional por sucesión constitucional. Ese martes 12 de noviembre todo fue express. Evo Morales había renunciado el domingo 10 de noviembre en Chimoré. 3 semanas de presión de movimientos cívicos y de oposición. Un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos que le atribuyó un fraude electoral, un motín policial de proporciones y una sugerencia de las Fuerzas Armadas a renunciar habían sellado su final. En ese momento yo no pensaba voy a ser la presidenta, voy a ser la primera autoridad política del Estado, no había eso. Áñez no imaginaba que siendo mandataria los muertos superarían los 30, de ellos cocaleros de Sacaba y alteños en Sencata. Según la información que tenemos son al menos 36 muertos, aunque con nombre y apellido son 33. Ahora ustedes saben que ha habido muchos heridos que también han empezado a fallecer, no tenemos garantía que los heridos salgan con vida, ojalá que sea así. A un mes de su mandato, este es el análisis que hacen los legisladores sobre su gobierno. En términos generales muy positivo. Está encaminando bien su gobierno. Ya se ha logrado una convocatoria a elecciones generales por parte de la Asamblea Legislativa. El factor común que realizan en el análisis del mandato de Áñez es que sí hubo cambios positivos, hasta que se toca la primera crisis de su gabinete, el cambio del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, tras 2 denuncias en solo una semana. Lastimosamente lo que nos muestran es de que se están cometiendo algunos actos irregulares, ¿no?, que contravienen el ordenamiento jurídico. Lo único que tienen que hacer es prepararnos para las próximas elecciones como país, pacificar que lo están haciendo bien y con eso pasar con la presidenta Jeanine Áñez a la historia de buena manera. No hagan lo que tanto se ha criticado. Otro de los cambios que se vio en la presidencia de Áñez es que desde el primer día de su mandato estuvo como referente la Biblia en Palacio. El cardenal Toribio Ticona manifestó su alegría por el regreso de la Biblia a los actos oficiales en Palacio Quemado. Eso me alegra porque con Evo no avanzaba, a pesar que Evo era mi amigo. De todas maneras, una gran alegría. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hace un análisis respecto a este mes de gestión de Áñez y resalta el trabajo realizado. Y durante este tiempo hemos pacificado el país, ha sido complejo, pero hemos firmado acuerdos con todos los sectores sociales, cívicos, plataformas, hemos promulgado el decreto supremo para la atención a los familiares, el decreto supremo para las elecciones. El país ya ha retornado a la normalidad.
Evidentemente sí, agradezco a la prensa por la preocupación y bueno, el sector apícola hoy en el día está bastante preocupado por el tema del excesivo uso de pesticidas en los cultivos y bueno, está matando cantidad de abejas, se corre el riesgo inclusive de perder eso. Ya tenemos un ejemplo claro, Caraparí, con el desmonte y el uso de plaguicidas, se ha perdido gran cantidad de abejas, ¿no? Entonces ahora estamos viendo, el día de mañana vamos a sostener una reunión con el SENASAC para ver cuáles son las alternativas a tomar de hoy en adelante, ¿no? La precaución para esto, ¿no? Y el agricultor también tiene que tomar conciencia de que no tratar de utilizar mucho plaguicida, porque si no vamos a matar todo lo que es el tema apícola. Bueno, nos vamos a reunir con el SENASAC el día de mañana para ver, porque el SENASAC también creo tiene una ley, entonces vamos a ver, para no tropezar en esto, queremos reunirnos con el SENASAC para ver qué alternativas vamos a llevar de hoy en adelante. ¿Hacemos una ley o el SENASAC va a ejecutar la ley que tiene? Bueno, no está cuantificado también económicamente, pero el perder una colmena significa son 2.000 bolivianos, una colmena, ¿no? En su producción es harto también, ¿no? Entonces en el Chaco al menos, en el Chaco se hace 3 cosechas por año. Entonces imagínese, una caja está produciendo entre 30 kilos, 25 kilos de miel. Entonces usted lo suma por los 40 bolivianos que vale la miel, ¿de cuánto pierde el apicultor ahí, no? En el Valle Central, ¿qué municipios son los afectados? Palcaya y Uriondo, esos son los temas, porque Méndez es más dedicado a lo que es el sector lechero, entonces no se utiliza mucho plaguicida, pero otro es el tema frutales también. Ahorita, por ejemplo, el durazno ya están funigando y ahí es donde se está arruinando, está matando mucha abeja.